odiamos ni buscaremos venganzas. No vamos a perseguir a nadie. La señora Xóchitl. No inventaremos delitos. Me llegó una información. Seremos absolutamente respetuosos de nuestros adversarios. En un triciclo. Tamales, ¿sí? Ricos tamales. Nosotros nunca vamos a apostar a destruir a nuestros adversarios. ¿No tienes ahí lo de Xóchitl? El presidente de la República duró 11 mañaneras consecutivas hablando acerca de Xóchitl Gálvez, que bueno, hablar es decir lo menos, calumniando, atacando, difamando, provocando a la senadora panista. Esta campaña negra finalmente fue tan evidente que terminó por jugarle en contra no a Gálvez, sino al propio presidente de la República, porque todo nos hace recordar cuando el propio presidente había sufrido los mismos embates desde la silla presidencial por parte de Vicente Fox en las elecciones del 2006. Esos embates, esa campaña sucia fueron tan evidentes que incluso se reformó la propia ley electoral, en gran medida gracias a las quejas justificadas de López Obrador, candidato, que siendo presidente ha echado por la borda casi todo aquello por lo que alguna vez luchó, llegando a extremos tan peligrosos como el de incluso violar la ley. ¿No me cree? Esta semana, el lunes, el presidente de la República, previo a ser notificado e instruido por el Instituto Nacional Electoral para que dejara de meterse al tema de la sucesión presidencial y dejara de atacar puntualmente a Xóchitl Gálvez, decidió que iba a retirarse por lo grande. E hizo públicos en la mañanera los contratos que son privados, de empresas privadas, en donde participa Xóchitl Gálvez, en donde tiene una participación, así como los montos que había recibido. Estas cifras fueron manipuladas, por supuesto, para que hicieran ver a Xóchitl Gálvez como la que se queda con todo ese dinero, que a ver, pobre no es. Pero ese dinero está tan justificado que lo pudo haber sacado del SAT. ¿Por qué lo digo? Porque otra cosa de lo que no se habla es que esto solo pudo haberlo obtenido, estas cifras, estos contratos, de dos instituciones, la Unidad de Inteligencia Financiera o el propio SAT. Y en cualquiera de los dos casos es lamentable. Primero que nada, porque la manipulación de estas cifras harían ver a Gálvez como una millonaria. Y para como tiene al país el presidente en materia de seguridad, la vuelve un blanco fácil a ella y su familia para que caigan las garras del crimen organizado. Y segundo, porque viola el derecho fiscal, así de simple y así de sencillo. Particularmente viola el artículo 134 de la Constitución, que obliga a los políticos a preservar un entorno de equidad dentro de una contienda electoral, y también viola el segundo artículo de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Esto le ha valido ya críticas al presidente de la República, no solo por parte de la sociedad, de periodistas o de la oposición, sino que empieza ya a haber críticas dentro del propio partido. Esta semana Marcelo Ebrard fue cuestionado en una entrevista sobre el actuar del presidente con respecto a Xóchitl Gálvez, y este incluso llegó a mencionar que él no actuaría como está actuando el presidente, que él haría las cosas de una manera distinta. Pero lo que más llamó la atención fue un video publicado en las redes sociales del senador por Morena Alejandro Rojas Díaz Durán, quien comentaba lo siguiente. Soy Alejandro Rojas Díaz Durán, senador de la República por Morena, y les quiero decir que yo siempre he estado en contra de que los presidentes en México, con todo el poder que ejerce un jefe del Estado de nuestro país, lo utilice para tratar de eliminar políticamente a alguien de la oposición, a un adversario político o simplemente que no coincida con él. Ese es abuso de poder. Eso es lo que hizo el presidente Fox cuando intentó desaforar al hoy presidente López Obrador. ¿Qué grado de nivel de ataque y de desacatos y de ilegalidades estamos viendo por parte del presidente de la República, que tiene que salir su propia gente, los propios miembros de Morena, a criticar lo que está haciendo en contra de la senadora panista? Algo que también llamó la atención es que el presidente criticó que las empresas de Gálvez tuvieran contratos firmados con sexenios pasados, particularmente el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Pero el presidente omitió mencionar que las empresas de Gálvez también han firmado diversos contratos con su gobierno, con el gobierno de la 4T. Entonces hay de dos: o el gobierno de la 4T contrata empresas chuecas para llevar a cabo la firma de contratos, o las empresas de Gálvez no son chuecas. Tan no son chuecas que están
correctamente transparentadas ante el SAT, que es de donde más probable es que el presidente haya sacado esta información. Pero a todo esto, hablando de los contratos dentro de la 4T, ¿no valdría la pena que el presidente, la UIF y el SAT investigaran otros casos escandalosos de contratos firmados en este sexenio? Porque ahí le va una lista de los casos que podrían estar investigando. Por ejemplo, los contratos de la Sedena con el equipo de espionaje Pegasus, ese que dicen que ya no usaban, pero que se descubrió que con ese siguen espiando no al narco, no a políticos corruptos, sino a periodistas y defensores de derechos humanos. Los contratos de Dos Bocas y del AIFA con José María Riobó, esposo de la ministra plagiaria Yasmín Esquivel. Los contratos del gobierno con Salinas Pliego que no han transparentado, que son con los que utilizan a las empresas de Salinas Pliego para repartir el dinero de los programas sociales. Los contratos de Pemex con Baker Hughes, los contratos del IMSS y el Metro de la Ciudad de México con una empresa fantasma que ha costado la vida por la caída de la línea 12 del metro y por el elevador en el caso de la niña de 9 años fallecida la semana pasada. Los contratos de las vacunas cuando estábamos en tiempos de pandemia, los contratos de Segalmex, las pipas de Pemex, el arrendamiento de su hijo por la Casa Gris de Houston. ¿Esos contratos no valdrían más la pena el ser investigados, señor presidente, amigo morenista? ¿Dónde está la respuesta, la investigación, la crítica a esos contratos? Pero desde este espacio solo nos queda una pregunta. ¿Qué pensaría ante estas omisiones y ante estos ataques el AMLO candidato del AMLO presidente? Pregunta seria. Regresamos.